Hoy también se recuerda el día del fallecimiento de un gran paraguayo, un literato muy conocido a través de sus obras. Cuando nosotros hablamos siempre del Teyuyaguá, del Curupí, sí, del Yacyretá, estamos hablando de su creador. El creador de todos esos mitos en vida fue Narciso R. Colmán, conocido como Rosicrán. Y él había escrito el libro justamente originalmente en guaraní, Ñande y Picuera, y traducido al castellano Nuestros Antepasados. Y él fue el que de manera casual había ido con unos amigos digamos a su natal pueblo, que era Ihuitimí, y dice que solía ir a visitar a sus familiares, a sus padres, en fin, a la familia, y en las ocasiones, en varias de las ocasiones que fue, iba a ser acompañado por algunos amigos y salían a cazar, y iban a lugares bastante retirados, hasta que en una de esas llegaron a un sitio que hoy en día la gente conoce, la gente que va a Ihuicuí. Al llegar a Ihuicuí, al lado izquierdo, suele ver un cerro que se llama Cerro San José. Sí. Hoy, antiguamente se llamaba Cerro Tatucuá, y Tatú se refiere a las tortugas, y cuá al lugar donde abundan. Dicen que en el lugar abundaban las tortugas. Y en una de las ocasiones, Narciso fue con estos amigos, empezaron la cacería y dispararon a un venado, a un guazú. Sí. El venado corrió, ¿verdad? Estaba herido, y ellos llevaron a varios perros con ellos, ¿verdad? Y encontraron a uno de los perros sentado mirando ya en la parte alta del cerro, mirando hacia un lugar al costado. Y resultó ser una gruta. Y ellos entraron a la gruta, estaban de hecho preparados, llevaron equipo para lo que sería una jornada de salida para cazar y otras cosas. Y bueno, entraron y se encontraron con una imponente cueva adentro, y dicen que de la entrada donde estaban ellos al frente, como en un pedestal, parecía esta mesa más o menos a la altura, una especie de trono, y sentado allí un indígena, la imagen y el trono totalmente hecho de piedra. Y alrededor encontraron una serie de pedregullos. Hay una foto que se había tomado en el lugar, y eso él había traído acá, y entró a interpretar lo que él podía en ese caso imaginar, porque él nunca tuvo un vínculo directo con los indígenas, con los pueblos indígenas. Pero sí, obviamente como paraguayo era una cuestión frecuente para él, todas esas creencias. Claro. Y era un asiduo, pero yo diría hasta una especie de fanático lector de toda la mitología greco-latina. Y allí pues aparecen los dioses, así mitad seres humanos, mitad animales, tipo el centauro, Medusa. Bueno, y él hizo algo parecido. Entonces con el tiempo él llegó por ejemplo, en el famoso Teyuyaguá, él pone en un solo cuerpo un lagarto con 7 cabezas de perro. 7. Pues para él el 7 era un número maligno. Luego creó al Boituí, que era un boy, que era víbora, y con cabeza de loro, cabeza y extremidades de loro. Bueno, y así fue creando hasta llegar al último, que ya era, ya si se quiere, universal. Era como que prestó e incluyó en el paquete al famoso Luisón. ¿Verdad que de allí inclusive la creencia esa de que el séptimo hijo varón es Luisón, o la séptima hija bruja, y que lleve a toda una tradición que el presidente Stroessner... No, es el anticristo también. Y se relaciona siempre, ¿verdad? Bueno, entonces, si esa criatura se convertía en ahijado, o ahijada, siendo, en el caso de la mujer era la primera dama, el caso del varón el presidente, y se salvaba, era una cosa milagrosa, se salvaba de ser Luisón. Bueno, pero toda esa creencia en esos 7 mitos, cuyos padres originales fueron Taúg, el espíritu del mal, y Keraná, la hermosa mujer de quien él se enamoró, esa relación fue maldecida por la diosa suprema, por Arasí. Y allí nacieron los 7 monstruos, 7 vecinos, que hizo Narciso R. Colmán. Escribió uno de los poemas más largos y más lindos, y estamos hablando de casi 1930. Ese señor es el que tuvo una influencia tan grande que hoy nosotros sigamos hablando de Curupí, Yacyretá.